Cuando Diego Mendoza, de 38 años y multimillonario, llegó al restaurante más exclusivo de la ciudad para su cita a ciegas, jamás imaginó que una niña de 7 años cambiaría su vida para siempre. Lo que escuchó de sus labios lo dejó sin aliento. El Palazzo d'Oro era el tipo de lugar donde una botella de vino costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Sus techos altos adornados con candelabros de cristal, manteles de lino inmaculados y una vista panorámica de la ciudad desde el piso 45 lo convertían en el escenario perfecto para las citas más exclusivas de la alta sociedad. Diego Mendoza ajustó su reloj Patek Philippe mientras observaba las luces de la ciudad parpadear bajo él. A los 38 años, había construido un imperio inmobiliario que lo había convertido en uno de los hombres más ricos del país, pero también en uno de los más solitarios. Su éxito financiero era innegable. Propiedades en 3 continentes, una empresa valuada en $1.000 millones y suficiente dinero para comprar cualquier cosa que deseara. Todo excepto lo que realmente necesitaba, una conexión genuina. «Señor Mendoza», el sommelier se acercó con una reverencia discreta. «¿Desea que abramos el Chateau Margaux mientras espera a su acompañante?» «Aún no», Diego respondió sin apartar la vista de la ventana. «Esperemos a que llegue». Era las 8:15 p.m. Carmen, su asistente personal, había organizado esta cita con una tal Alejandra Ruiz, aparentemente una exitosa abogada corporativa de 32 años. Las referencias eran impecables. Harvard Law School, socia en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad, sin hijos, sin ex-esposos complicados. En papel, era la candidata perfecta para alguien de su estatus. Pero Diego había estado en suficientes citas perfectas como para saber que la perfección en papel rara vez se traducía en química real. Las mujeres que normalmente conocía estaban más interesadas en su cuenta bancaria que en conocer al hombre detrás de la fortuna. Habían sido 3 años desde su último intento serio de encontrar pareja. 3 años de enfocar toda su energía en expandir su imperio comercial. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carmen. Alejandra confirma que viene en camino. Pequeño retraso por tráfico. Disculpas. Diego suspiró. Los retrasos eran algo que detestaba, pero entendía que el tráfico de la ciudad podía ser impredecible. Tomó un sorbo de agua mineral Perrier y revisó sus emails mientras esperaba. 3 ofertas de compra para terrenos en Miami, una propuesta de sociedad en Dubái y una invitación para hablar en una conferencia de inversiones en Singapur. Su vida era una serie interminable de números, contratos y decisiones que afectaban a miles de empleados. «Disculpe, señor». La voz era tan suave que Diego casi no la escuchó por encima del murmullo elegante de conversaciones en el restaurante. Levantó la vista y se encontró con algo que jamás esperaba ver en un lugar como este. Una niña pequeña, no podía tener más de 7 años, parada junto a su mesa. La niña llevaba un vestido azul marino que, aunque limpio, había visto mejores días. Sus zapatos escolares negros estaban un poco gastados pero bien cuidados, y su cabello castaño estaba peinado en 2 trenzas perfectas que alguien había hecho con mucho cuidado esa mañana. Lo que más impactó a Diego fueron sus ojos, grandes, expresivos, con una madurez que no correspondía a su edad. «¿Qué haces aquí, pequeña?», Diego preguntó, mirando alrededor en busca de algún adulto responsable. «¿Dónde están tus padres?». El maître del restaurante se acercó rápidamente, claramente perturbado por la presencia de una niña en el establecimiento más exclusivo de la ciudad. «Señor Mendoza, 1000 disculpas. No tengo idea de cómo esta niña logró subir hasta aquí. La seguridad del edificio...». «Espere». Diego levantó la mano. Algo en la expresión de la niña lo detuvo. Había determinación en sus ojos, mezclada con nerviosismo. «¿Cómo te llamas?» «Sofía Ruiz», respondió la niña con una voz temblorosa pero valiente. «Y mi mamá pidió disculpas por el retraso». El apellido golpeó a Diego como un rayo. «¿Ruiz? ¿Tu mamá es Alejandra Ruiz?» «Sí, señor. Ella está abajo en el auto, tratando de conseguir dinero para pagar al ballet parking. No sabía que era tan caro estacionar aquí». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. «Me pidió que subiera a explicarle que viene en camino, pero que necesita unos minutos más». Diego sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. El ballet parking del Palazzo d'Oro costaba $80 por noche, una cantidad que él ni siquiera notaba en sus gastos.
pero que aparentemente representaba un obstáculo financiero para su cita. ¿Tu mamá está buscando dinero para el estacionamiento?, Diego preguntó, tratando de procesar la información. Sofía asintió, y una lágrima se escapó por su mejilla. Ella no quería que usted supiera. Me dijo que le dijera que había tráfico, pero yo no me siento bien mintiendo. Mamá siempre me dice que la honestidad es lo más importante. El maître se veía completamente desconcertado. En sus 20 años manejando el restaurante más exclusivo de la ciudad, nunca había presenciado una situación así. Señor Mendoza, ¿desea que llamemos a seguridad? No, Diego respondió firmemente, su atención completamente enfocada en la niña valiente que había subido 45 pisos para defender a su madre. Sofía, ¿por qué tu mamá no tiene dinero para el estacionamiento? La pregunta era directa, tal vez demasiado directa para hacerle a una niña, pero había algo en la honestidad brutal de Sofía que invitaba a la misma honestidad a cambio. Porque gastamos todo nuestro dinero extra en mi vestido nuevo para la escuela y en el taxi para venir aquí. Sofía respondió con la sinceridad desarmante de un niño. Mamá pensó que podríamos caminar desde un estacionamiento más barato, pero cuando llegamos aquí, el señor de la entrada dijo que no podíamos dejar el auto en la calle. Diego sintió algo moviéndose en su pecho, algo que no había experimentado en años. No era compasión simple, era el reconocimiento de una valentía genuina. Esta niña había arriesgado la humillación para proteger la dignidad de su madre. Sofía, ¿dónde está tu papá? No tengo papá, respondió simplemente, como si fuera la cosa más natural del mundo. Siempre hemos sido solo mamá y yo. ¿Y qué hace tu mamá para trabajar? Era abogada en una empresa grande, pero la despidieron el mes pasado. Ahora está buscando trabajo nuevo. Los ojos de Sofía brillaron con algo que podría haber sido orgullo. Mamá es muy inteligente. Dice que va a encontrar algo pronto. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Diego. Alejandra Ruiz, la exitosa abogada corporativa, había perdido su trabajo. Esta cita no era simplemente una oportunidad romántica. Era posiblemente su primer intento de socializar, tal vez incluso de networking, después de lo que debía haber sido un golpe devastador a su carrera y finanzas. ¿Sabes por qué tu mamá quería tener esta cita conmigo?, Diego preguntó gentilmente. Sofía se mordió el labio inferior considerando su respuesta. Mamá dice que es importante conocer gente nueva, y que tal vez usted podría ser un buen amigo. La inocencia de la respuesta contrastaba dramáticamente con la realidad que Diego estaba comenzando a entender. Alejandra probablemente esperaba que esta cita pudiera abrir puertas profesionales, no solo personales. Señor, el maître interrumpió discretamente. Hay una señora en el lobby que pregunta por usted. Dice que su hija está aquí arriba. Que suba inmediatamente, Diego ordenó, y haga que el valet traiga su auto sin costo alguno. Pero señor, el protocolo del restaurante, yo pagaré cualquier diferencia, Diego dijo con una autoridad que no admitía discusión. Y asegúrese de que la traten con el mismo respeto que tratarían a cualquier otro huésped. Sofía lo miró con ojos enormes. ¿No está enojado con nosotras? ¿Por qué estaría enojado? Porque somos pobres y este es un lugar para gente rica. La simplicidad brutal de la observación golpeó a Diego más fuerte que cualquier presentación de negocios que hubiera escuchado. Sofía, el dinero no determina el valor de una persona. Tu valentía al subir aquí para ayudar a tu mamá vale más que cualquier cantidad de dinero. Los ojos de la niña se iluminaron como si hubiera visto un milagro. ¿En serio? En serio. En ese momento, el ascensor se abrió y una mujer apareció en la entrada del restaurante. Incluso desde la distancia, Diego pudo ver que era hermosa, pero había algo más que atrajo su atención. La forma en que sus ojos inmediatamente buscaron y encontraron a su hija, la forma en que su postura mezcló alivio y mortificación. Alejandra Ruiz caminó hacia la mesa con la dignidad de alguien que había enfrentado la adversidad, pero se negaba a ser quebrada por ella. Llevaba un vestido negro simple pero elegante, y Diego pudo notar que, como el vestido de su hija, había sido cuidadosamente seleccionado para causar la mejor impresión posible con recursos limitados. «Sofía», dijo suavemente cuando llegó a la mesa, «te dije que esperaras en el auto. Lo siento, mamá, pero no me parecía correcto dejar que el señor pensara que llegabas tarde por irresponsabilidad». Alejandra cerró los ojos por un momento,
y Diego pudo ver la mezcla de orgullo y mortificación que cruzó por su rostro. Cuando los abrió, se dirigió directamente a él. «Señor Mendoza, le debo una disculpa enorme. Esto es completamente inapropiado y... Por favor, siéntese», Diego interrumpió, levantándose para apartar su silla. «Y no hay nada que disculpar». Alejandra se sentó lentamente, claramente tratando de mantener su compostura. Diego pudo ver que tenía alrededor de 30 años, con ojos inteligentes que mostraban tanto determinación como cansancio. Era el tipo de cansancio que viene de luchar sola contra el mundo. «Sofía», Alejandra dijo gentilmente, «¿por qué no vas al lobby a esperar mientras los adultos hablan?» «Puede quedarse», Diego dijo. De hecho, insisto, era una decisión que cambiaría todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandra mantenía sus manos perfectamente dobladas sobre su regazo, pero Diego pudo notar el ligero temblor en sus dedos. Sofía permanecía de pie junto a la mesa, mirando entre su madre y el hombre que acababa de conocer, sintiéndose instintivamente que algo importante estaba a punto de suceder. «Sofía», Alejandra finalmente habló, su voz cuidadosamente controlada. «¿Puedes sentarte aquí a mi lado y comportarte como una señorita mientras hablamos?» La niña obedeció inmediatamente, y Diego notó la forma en que Alejandra instintivamente pasó su brazo alrededor de los hombros de su hija. Era un gesto protector, pero también de búsqueda de apoyo. En ese momento, Diego se dio cuenta de que no sabía quién estaba más nerviosa, la madre o la hija. «Señor Mendoza», Alejandra comenzó, «le debo una explicación. Por favor, llámame Diego». Él interrumpió suavemente. «Y no me debes nada, pero me gustaría entender mejor la situación». Diego hizo una señal al mesero. «¿Podrían traernos el menú de niños para Sofía? Y tal vez algunos crayones si los tienen». Era un gesto simple, pero Alejandra lo notó inmediatamente. En lugar de tratar a su hija como una molestia o ignorarla completamente, él estaba reconociendo su presencia y tratando de hacerla sentir cómoda. Era más consideración de la que muchos adultos habían mostrado hacia Sofía en situaciones formales. «Gracias», Alejandra murmuró, y había una sorpresa genuina en su voz. «Ahora», Diego se inclinó ligeramente hacia adelante. «Cuéntame qué está pasando realmente». Alejandra respiró profundamente, como si estuviera reuniendo coraje para una confesión que había estado ensayando pero esperando no tener que hacer. «Hace 6 semanas fui despedida de Morrison, Blake & Associates». Diego conocía la firma. Era uno de los bufetes corporativos más prestigiosos de la ciudad, el tipo de lugar donde solo trabajaban los abogados más brillantes y ambiciosos. Ser despedida de allí no era algo que sucediera fácilmente. «¿Puedo preguntar por qué?» «Recortes presupuestarios», Alejandra respondió, pero había algo en su tono que sugería que había más en la historia. «Oficialmente, eliminaron mi posición. Extraoficialmente». Hizo una pausa, mirando a Sofía, quien estaba concentrada en colorear un dibujo de mariposas que el mesero había traído. «¿Extraoficialmente?», Diego la animó. «Me negué a falsificar documentos para encubrir las prácticas fiscales cuestionables de uno de nuestros clientes más grandes», Alejandra dijo en voz baja. «Cuando llevé mis preocupaciones a los socios senior, me dijeron que era demasiado idealista para el mundo real de la ley corporativa». Diego sintió una punzada de respeto hacia la mujer sentada frente a él. En un mundo donde la mayoría de las personas hacían compromisos morales por seguridad financiera, ella había arriesgado su carrera por hacer lo correcto. ¿Y desde entonces? Desde entonces, he estado enviando currículums, yendo a entrevistas, tratando de encontrar cualquier cosa en el campo legal, pero aparentemente cuando Morrison, Blake & Associates te despide, las otras firmas asumen que hay una razón. Su voz se quebró ligeramente. «Mi reputación en la industria está comprometida». «¿Mamá?» Sofía levantó la vista de su dibujo. «¿Estás triste otra vez?» «No, mi amor». Alejandra forzó una sonrisa. «Estoy bien». Pero Diego pudo ver que no estaba bien. Había sombras bajo sus ojos que hablaban de noches sin dormir, una tensión en sus hombros que venía de cargar demasiado peso sola, y una tristeza cuidadosamente contenida, que solo alguien que había experimentado pérdida verdadera podría reconocer. «¿Cómo estás manejando las finanzas?», Diego preguntó gentilmente. «Tengo algunos ahorros», Alejandra respondió, «pero no van a durar mucho más. El apartamento, la escuela de Sofía, los gastos básicos». Se detuvo,
claramente no queriendo admitir lo desesperada que era realmente su situación. ¿Por eso aceptaste esta cita? La pregunta era directa, tal vez brutalmente directa. Pero Diego había aprendido en los negocios que la honestidad, aunque incómoda, era siempre la base de cualquier relación real. Alejandra se sonrojó, pero mantuvo el contacto visual. Partially, admitió. Carmen, tu asistente, mencionó que podrías estar interesado en conocer a una abogada corporativa. Pensé que tal vez, si congeniábamos, podrías conocer a alguien que estuviera contratando. ¿Y qué pensabas de la parte romántica de la cita? Honestamente, Alejandra suspiró, no he pensado en romance en mucho tiempo. Toda mi energía ha estado enfocada en sobrevivir y asegurarme de que Sofía tenga lo que necesita. Diego miró a la niña, quien había terminado su dibujo y ahora estaba observando a los adultos con la atención silenciosa de alguien que había aprendido a leer las emociones de su madre para saber cuándo preocuparse. Sofía, Diego dijo, volviéndose hacia ella. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Los ojos de la niña se iluminaron inmediatamente. Doctora, como la doctora Martínez que cuida a mamá cuando se enferma. ¿Tu mamá se enferma mucho? A veces, Sofía respondió con la honestidad desarmante de un niño. Especialmente desde que perdió su trabajo. Dice que es solo estrés, pero a veces la escucho llorar en la noche cuando piensa que estoy dormida. Diego vio cómo Alejandra cerró los ojos por un momento, mortificada de que su hija hubiera revelado algo tan íntimo. Pero en lugar de sentirse incómodo, Diego sintió algo que no había experimentado en años, el impulso genuino de proteger a alguien más. ¿Sabes qué, Sofía?, Diego dijo. Creo que vas a ser una doctora excelente. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya sabes cómo cuidar a la gente que amas. Esa es la parte más importante de ser doctora. Sofía sonrió radiante, y Diego se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no había dicho algo que hiciera sonreír genuinamente a otra persona. Señor Diego, Alejandra corrigió, no tienes que hacer esto. ¿Hacer qué? Ser amable con nosotras por lástima. Sé que esta no es la cita que esperabas. Una madre soltera desempleada con una niña probablemente no es exactamente tu tipo ideal. Diego la estudió por un momento. ¿Puedo preguntarte algo personal? Ya hemos pasado ese punto. Alejandra sonrió con resignación. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te invitó a cenar solo porque quería conocerte mejor? Sin agenda, sin expectativas, simplemente porque eres interesante. La pregunta la tomó por sorpresa. Yo no recuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación de adultos que no fuera sobre trabajo, dinero o responsabilidades? No lo sé, Alejandra admitió. ¿Y cuándo fue la última vez que alguien te dijo que estás haciendo un trabajo increíble criando a tu hija? Los ojos de Alejandra se llenaron de lágrimas. Nadie me ha dicho eso jamás. Bueno, yo te lo digo, Diego dijo firmemente. Sofía es extraordinaria. Es valiente, honesta, leal, y claramente está llena de amor. Eso no sucede por accidente. Eso sucede porque tiene una madre que, a pesar de estar luchando con sus propios desafíos, le está enseñando lo que realmente importa en la vida. Una lágrima se escapó por la mejilla de Alejandra. No me siento como si estuviera haciendo un buen trabajo. Los buenos padres nunca se sienten así, Diego respondió. Los malos padres siempre piensan que lo están haciendo perfectamente. En ese momento el mesero se acercó. ¿Están listos para ordenar? Diego miró a Alejandra, quien estaba claramente luchando por mantener su compostura. Luego miró a Sofía, quien estaba observando a su madre con preocupación. ¿Saben qué?, Diego dijo de repente. Este lugar es demasiado formal para una conversación real. ¿Qué les parece si vamos a algún lugar donde Sofía pueda ser realmente una niña? ¿A dónde?, Sofía preguntó con curiosidad. ¿Te gustan las hamburguesas? Me encantan las hamburguesas. Conozco un lugar que hace las mejores hamburguesas de la ciudad. Y tienen un área de juegos increíble. Alejandra parecía confundida. Diego, no tienes que... No lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo. Diego interrumpió. Lo estoy haciendo porque quiero hacerlo. Hace años que no tengo una conversación real con personas reales. Ustedes dos son lo más real que he encontrado en mucho tiempo. Mientras salían del Palazzo d'Oro, Diego notó cómo Alejandra instintivamente tomó la mano de Sofía, cómo la niña caminaba con perfecta confianza junto a su madre, cómo ambas se adaptaron sin quejarse al cambio de planes. Había una gracia en su resiliencia,
que lo impresionó profundamente. «Diego», Alejandra dijo mientras esperaban el ascensor, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no simplemente terminaste la cita cuando te diste cuenta de que no era lo que esperabas?» Diego consideró la pregunta mientras las puertas del ascensor se abrían. «Porque hace mucho tiempo que no conozco a alguien que arriesgue su orgullo para proteger a alguien más. Y porque tu hija me recordó algo que había olvidado». «¿Qué?» «Que las personas más valiosas en el mundo no son necesariamente las que tienen más, sino las que están dispuestas a dar todo lo que tienen por las personas que aman». Mientras descendían los 45 pisos, Diego se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en él esa noche. Por primera vez en años, no estaba pensando en dinero, contratos o su próxima adquisición. Estaba pensando en una mujer valiente que había sacrificado su carrera por sus principios, y en una niña que había subido 45 pisos para proteger la dignidad de su madre. Estaba pensando en lo que significaba realmente tener valor, pero lo que no sabía era que la verdadera prueba de ese valor estaba a punto de llegar, de una manera que ninguno de ellos podría haber anticipado. El Burger Palace era exactamente lo opuesto al Palazzo d'Oro. Las mesas eran de plástico rojo brillante. Los pisos tenían un diseño de tablero de ajedrez en blanco y negro, y el ruido de niños jugando llenaba el aire con una energía que Diego había olvidado que existía. Pero mientras observaba a Sofía explorar el área de juegos con los ojos brillantes de emoción pura, se dio cuenta de que no había estado en un lugar que se sintiera más real en años. «No puedo creer que conozcas este lugar», Alejandra dijo, mirando alrededor con una mezcla de diversión y sorpresa. «Sofía y yo solíamos venir aquí cuando las cosas estaban mejor». «¿En serio?», Diego preguntó, deslizándose en el asiento de vinilo frente a ella. «¿Cuándo fue la última vez?» «Hace unos 4 meses, antes de que todo se complicara». Los ojos de Alejandra siguieron a su hija, quien había encontrado una máquina de videojuegos y estaba estudiándola con la concentración de un científico. Era nuestro lugar especial para celebrar. Cuando ella sacaba buenas calificaciones, cuando yo ganaba un caso importante, cuando necesitábamos recordar que la vida podía ser divertida. ¿Y qué celebraban la última vez que vinieron? Sofía había perdido su primer diente. Estaba tan emocionada por el ratón de los dientes que insistió en que teníamos que hacer algo especial. Alejandra sonrió con tristeza. Le compré una hamburguesa con queso extra y papas fritas grandes. Costó $18, pero la forma en que sonrió cuando trajeron la comida valió cada centavo. Diego sintió algo apretándose en su pecho. $18. Él gastaba más que eso en una taza de café en su oficina, pero para esta familia había sido una celebración que requería consideración cuidadosa. «¡Mamá! ¡Diego!». Sofía corrió hacia la mesa, sus mejillas sonrosadas de emoción. «Tienen un juego donde puedes ganar tickets y cambiarlos por premios». «¿En serio?», Diego preguntó fingiendo sorpresa. «¿Qué tipo de premios?». «Hay ositos de peluche y stickers brillantes y hasta una pelota que rebota súper alto». Sofía se subió al asiento junto a su madre. «¿Podemos jugar después de comer, por favor?». Alejandra vaciló, y Diego pudo ver el cálculo mental que estaba haciendo. Los juegos costaban dinero que probablemente no tenía para gastar en entretenimiento. «Por supuesto que podemos jugar», Diego dijo antes de que Alejandra pudiera responder. «De hecho, creo que deberíamos hacer una competencia. ¿Quién puede ganar más tickets?». «Sí», Sofía aplaudió. «Pero tengo que advertirte que soy muy buena en el juego de básquetbol». «¿Ah, sí? Bueno, yo solía ser bastante bueno en mi época». «¿Cuándo fue tu época?», Sofía preguntó con la curiosidad directa de un niño. «Hace mucho tiempo», Diego se rió. «Cuando tenía tu edad. ¿Tú también venías a lugares como este cuando eras pequeño?». La pregunta lo detuvo en seco. «No, realmente no». «¿Por qué no?». Diego miró a Alejandra, quien estaba observando la conversación con interés. «Mis padres pensaban que lugares como este no eran apropiados para niños de nuestra posición social». «¿Qué significa posición social?», Sofía preguntó. «Significa que tenían mucho dinero y pensaban que eso los hacía diferentes de otras personas», Alejandra explicó gentilmente. «Pero tener dinero no te hace diferente», Sofía frunció el ceño. «Solo significa que puedes comprar más cosas». «Exactamente», Diego sonrió. «Me tomó muchos años aprender eso». Cuando llegó la comida,
hamburguesas gigantes, papas fritas doradas y malteadas espesas. Diego se encontró experimentando algo que no había sentido desde la infancia. La simple alegría de una comida compartida sin agenda, sin negociaciones, sin nada más que la compañía de personas que genuinamente disfrutaban estar juntas. Diego, Alejandra dijo mientras Sofía luchaba con una hamburguesa que era casi tan grande como su cabeza. ¿Puedo preguntarte algo personal? Después de esta noche, creo que ya hemos establecido que las preguntas personales están permitidas. ¿Por qué nunca te casaste? Un hombre como tú debe haber tenido muchas oportunidades. Diego consideró la pregunta mientras observaba a Sofía finalmente lograr tomar un mordisco de su hamburguesa. Creo que nunca encontré a alguien que me viera como persona en lugar de como una cuenta bancaria. Y honestamente, creo que yo tampoco estaba buscando realmente a una persona. Estaba buscando a alguien que encajara en la imagen que pensé que debía tener mi vida. ¿Ay, qué imagen era esa? La esposa perfecta para el CEO perfecto. Alguien que se viera bien en las fotos de las revistas, que dijera las cosas correctas en las fiestas de caridad, que no interfiriera con mis horarios de trabajo. Diego tomó un sorbo de su malteada. Básicamente estaba buscando un accesorio, no una compañera. ¿Y qué cambió? Diego miró directamente a Sofía, quien había conseguido ketchup en la punta de su nariz. Una niña de 7 años me recordó lo que significaba ser valiente de verdad. En ese momento, Sofía levantó la vista de su comida. ¿Estás hablando de mí? Sí, princesa. Estoy hablando de ti. ¿Qué dije que fue valiente? Subiste 45 pisos en un edificio lleno de extraños para proteger a tu mamá. Eso es lo más valiente que he visto en mucho tiempo. Sofía se sonrojó, pero sonrió orgullosamente. Mamá dice que la familia siempre se cuida mutuamente. Tu mamá tiene razón. Después de la cena, se dirigieron al área de juegos. Diego no había jugado videojuegos desde la universidad, pero se encontró completamente absorto en una competencia feroz de básquetbol con Sofía, quien resultó ser exactamente tan buena como había prometido. 18 puntos. Sofía gritó cuando terminó su turno. Batí mi récord personal. Muy impresionante, Diego dijo, preparándose para su turno. Pero ahora tengo que defender mi honor. ¿Los adultos también tienen honor? Sofía preguntó. Especialmente cuando una niña de 7 años los está humillando en básquetbol. Diego logró anotar 20 puntos, pero sospechaba que Sofía había estado conteniendo su verdadero talento para no aplastarlo completamente. Mientras intercambiaban sus tickets por premios, Sofía eligió un oso de peluche púrpura que era casi tan grande como ella. Diego se dio cuenta de que no había pensado en trabajo, dinero o responsabilidades corporativas en más de 2 horas. ¿Sabes qué?, le dijo a Alejandra, mientras observaban a Sofía abrazar su nuevo oso. Esta es la primera vez en años que me he divertido realmente. ¿En serio? En serio. Generalmente, mis noches consisten en cenas de negocios donde todo el mundo está tratando de venderme algo o pedirme algo. Esto es, buscó las palabras correctas. Esto es real. Nosotras también nos estamos divirtiendo. Alejandra sonrió. Es la primera vez en meses que veo a Sofía tan relajada y feliz. ¿Ha estado estresada? Los niños sienten más de lo que pensamos. Ella sabe que estoy preocupada, aunque trato de ocultarlo. A veces la escucho jugando con sus muñecas, y está actuando escenarios donde la muñeca mamá no puede encontrar trabajo. Diego sintió una punzada en el corazón. Alejandra, quiero preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Está bien. ¿Qué tan mal está realmente la situación financiera? Alejandra miró a Sofía, quien estaba mostrándole a su oso todos los diferentes juegos, asegurándose de que él también se divirtiera. Tengo dinero para cubrir el alquiler de este mes y el próximo. Después de eso, se encogió de hombros. ¿Y la escuela de Sofía? Es una escuela pública, pero hay cuotas, útiles, excursiones. Cosas que antes no pensaba 2 veces. Su voz se quebró ligeramente. La semana pasada, Sofía trajo a casa una hoja de autorización para una visita al Museo de Ciencias. Costaba $30. $30 que no tengo. ¿Qué le dijiste? Le dije que tal vez la próxima vez. Ella solo sonrió y dijo que estaba bien, que prefería quedarse en la escuela y ayudar a la maestra. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Alejandra. Diego, mi hija está perdiendo oportunidades porque yo no puedo permitir $30 para una excursión escolar. Antes de que Diego pudiera responder, escucharon un grito agudo.
Se voltearon para ver a Sofía en el suelo junto a la máquina de esquibol, su oso de peluche a su lado, con la pierna doblada en un ángulo que claramente no era natural. «¡Mamá!». Sofía lloró, y el sonido de su dolor atravesó el aire como un cuchillo. Alejandra corrió hacia su hija, con Diego justo detrás de ella. Cuando se arrodillaron junto a Sofía, fue evidente de inmediato que algo estaba muy mal. La pierna izquierda de la niña estaba claramente fracturada, y su rostro estaba pálido de dolor y shock. «Mi pierna», Sofía sollozó. «Mamá, mi pierna duele mucho». «No te muevas, bebé», Alejandra dijo, tratando desesperadamente de mantener su voz calmada mientras su propio pánico era visible. «Todo va a estar bien». Diego ya estaba marcando 911 en su teléfono. «Necesito una ambulancia en el Burger Palace en la Avenida Central. Una niña de 7 años con una fractura aparente en la pierna izquierda». Mientras esperaban a los paramédicos, Diego notó algo que lo perturbó profundamente. Alejandra estaba acariciando el cabello de Sofía, susurrando palabras de consuelo, pero había una expresión en sus ojos que iba más allá de la preocupación normal de un padre. Era terror absoluto. «Alejandra», Diego dijo suavemente, «¿estás bien?» «No tengo seguro médico», susurró, tan bajo que apenas pudo escucharla sobre los sollozos de Sofía. «Perdí la cobertura cuando me despidieron, y no he podido permitirme cobra». Diego sintió como si el mundo se detuviera. «¿Qué? ¿Una fractura, rayos X, tratamiento de emergencia? No sé cómo voy a pagar esto». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. ¿Qué clase de madre no puede ni siquiera llevar a su hija al hospital? En ese momento, Diego se enfrentó a una elección que definiría quién era realmente. Podía ofrecer pagar las facturas médicas, lo cual sería generoso pero mantendría cierta distancia. O podía hacer algo que cambiaría fundamentalmente la relación entre ellos para siempre. «Alejandra», dijo firmemente, «mírame». Ella levantó sus ojos llenos de lágrimas. «Yo me encargo de todo. Los médicos, el hospital, todo. Y no quiero que te preocupes por el dinero ni por un segundo. Diego, no puedo dejarte. No me estás dejando hacer nada. Esto es lo que yo elijo hacer». Su voz se hizo más intensa. «Y hay algo más que necesitas saber». Los paramédicos llegaron en ese momento, interrumpiendo la conversación mientras se hicieron cargo de Sofía con eficiencia profesional. Mientras cargaban a la niña en la camilla, ella extendió su mano hacia Diego. «¿Vienes con nosotras?», preguntó entre lágrimas. «No me iría a ningún otro lugar», Diego prometió, tomando su pequeña mano. En la ambulancia, mientras Alejandra sostenía la otra mano de Sofía y Diego observaba los edificios de la ciudad pasar por la ventana, se dio cuenta de que las últimas 4 horas habían cambiado algo fundamental en él. Ya no era simplemente Diego Mendoza, el millonario solitario. Era parte de algo más grande, algo que nunca había experimentado antes. Era parte de una familia. Pero lo que no sabía era que la prueba real de esa familia estaba esperándolos en el hospital, donde descubrirían algo sobre la condición de Sofía que cambiaría todo para siempre. Mientras las sirenas de la ambulancia perforaban la noche, Diego tomó una decisión que alteraría el curso de 3 vidas para siempre. Pero antes de que pudiera implementar esa decisión, primero tenían que sobrevivir a lo que los médicos estaban a punto de decirles. Y por primera vez en su vida adulta, Diego Mendoza rezó. No por dinero, no por éxito, sino por la vida de una niña que había conocido apenas unas horas antes, pero que ya significaba más para él que cualquier contrato que hubiera firmado jamás. El Hospital General San Rafael, a las 10:30 p.m., era un mundo completamente diferente al que Diego conocía. Durante sus 38 años de vida privilegiada, sus únicas experiencias médicas habían sido en clínicas privadas con lobbies que parecían hoteles de 5 estrellas y médicos que lo atendían como si fuera la realeza. Pero aquí, en la sala de emergencias pública, se encontró cara a cara con una realidad que había existido paralela a su mundo dorado, sin que él lo supiera. Las luces fluorescentes zumbaban sobre filas de sillas de plástico naranja ocupadas por familias que claramente habían estado esperando durante horas. Un bebé lloraba en los brazos de una madre adolescente que no podía tener más de 17 años. Un hombre mayor con overoles de trabajo sostenía una toalla ensangrentada contra su mano, mientras su esposa llenaba formularios con manos temblorosas. En una esquina,
Una abuela mecía a un niño pequeño que tosía violentamente, susurrándole canciones de cuna en español. Era el tipo de lugar que Diego había conducido por toda su vida sin nunca realmente ver. «Señor, necesito que llene estos formularios». La recepcionista le entregó un portapapeles a Alejandra, quien todavía tenía lágrimas secas en sus mejillas y tierra en su vestido de la caída de Sofía. Información del seguro médico en la página 2. La mujer agregó rutinariamente, sin levantar la vista de su computadora. Diego vio cómo Alejandra tomó el portapapeles con manos que temblaban visiblemente. Sus ojos escanearon la primera página. Luego se detuvieron en la segunda. El color se drenó completamente de su rostro. «Disculpe». Alejandra se dirigió a la recepcionista con una voz que luchaba por mantenerse firme. «¿Qué sucede si no tengo seguro médico en este momento?» La mujer finalmente levantó la vista, y Diego pudo ver cómo su expresión cambió de indiferencia rutinaria a algo que podría haber sido compasión cansada. Claramente había tenido esta conversación demasiadas veces. ¿Tiene algún tipo de identificación que demuestre ingresos bajos? ¿Estampillas de comida? ¿Algún programa de asistencia estatal? No, yo... Hasta hace poco tenía un trabajo que... Entonces, tendrá que hablar con servicios financieros. Están en el segundo piso, pero no abren hasta las 8 de la mañana. Pero mi hija necesita atención ahora. Los médicos la van a atender. La recepcionista suspiró. Pero alguien va a tener que garantizar el pago. Una fractura con rayos X. Posible cirugía si es complicada. Estamos hablando de cualquier cosa entre $3,000 y $15,000, dependiendo del tratamiento. Diego vio cómo Alejandra se tambaló ligeramente, como si las palabras fueran golpes físicos. $15,000. Era menos de lo que él gastaba en una cena de negocios elaborada, pero para ella representaba una montaña imposible de escalar. «Yo me haré cargo de todos los gastos», Diego dijo, acercándose al mostrador. La recepcionista lo miró con escepticismo. «¿Usted es el padre de la niña?» «Soy...» Diego hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Soy familia». Sacó su billetera y colocó su tarjeta de crédito Black sobre el mostrador. Era el tipo de tarjeta que no tenía límite de gasto, el tipo que solo emitían para personas con patrimonio neto de 8 cifras. Cualquier cosa que necesite, cualquier tratamiento, cualquier médico especialista, cualquier cosa, todo va a esta tarjeta. La recepcionista tomó la tarjeta y su actitud cambió inmediatamente cuando vio el nombre y el tipo de cuenta. «Por supuesto, señor Mendoza. Le asignaré a la familia a nuestra suite privada inmediatamente». «No», Diego dijo firmemente. «La van a tratar aquí mismo como a cualquier otro paciente. El dinero no compra un mejor tratamiento médico, solo paga las facturas». Era la primera vez en su vida que había rechazado voluntariamente un privilegio que su dinero podía comprar. Alejandra lo miró con una expresión que Diego no pudo interpretar completamente. «Diego, no puedes hacer esto». «¿Por qué no?» Porque no me conoces lo suficiente para hacer algo así. Porque esto podría costar una fortuna. Porque yo no sé cuándo podré pagarte de vuelta. Alejandra». Diego tomó sus manos temblorosas entre las suyas. «¿Cuánto vale la pierna de Sofía?» «¿Qué?» Es una pregunta simple. ¿Cuánto dinero vale la salud de tu hija?» «No hay cantidad de dinero que...» «Exactamente, no hay cantidad de dinero». «Entonces, ¿por qué estamos hablando de dinero?» En ese momento, una enfermera se acercó. «¿Familia Ruiz?» «El doctor García está listo para ver a Sofía». Siguieron a la enfermera a través de pasillos que olían a desinfectante y esperanza desesperada. Sofía estaba en una cama de hospital que parecía demasiado grande para ella, con su pierna inmovilizada en una férula temporal. Había parado de llorar, pero Diego pudo ver dolor en sus ojos que ningún niño debería tener que experimentar. «Hola, campeona», Diego dijo suavemente, acercándose a la cama. «¿Cómo te sientes?» «Me duele», Sofía respondió con honestidad. «Pero la enfermera me dio algo que ayuda un poquito. ¿Todavía puedo ser doctora si tengo la pierna rota?» «Por supuesto que puedes». Diego sonrió, sintiendo que su corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo. Los mejores doctores son los que entienden lo que se siente estar lastimado. Doctor García entró. Un hombre de mediana edad con cabello gris y ojos que habían visto demasiado sufrimiento, pero que aún mantenían gentileza genuina. «Buenas noches, Sofía. Soy el doctor García, y me voy a asegurar de que tu pierna se cure perfectamente». Se dirigió a Alejandra y Diego.
Ustedes son los padres. Yo soy su madre, Alejandra dijo. Y él es... vaciló. Un amigo muy cercano de la familia, Diego completó. Muy bien. He revisado las radiografías preliminares y tengo buenas y malas noticias. Diego sintió cómo Alejandra se tensó junto a él. La buena noticia es que es una fractura limpia en el hueso de la pantorrilla. Va a sanar completamente sin problemas a largo plazo. ¿Y la mala noticia? Alejandra preguntó. Necesita cirugía. Tenemos que insertar una placa pequeña y algunos tornillos para asegurar que el hueso se cure en la posición correcta. Sin la cirugía, existe el riesgo de que sane mal y cause problemas permanentes para caminar. ¿Cuándo? Diego preguntó inmediatamente. Idealmente mañana por la mañana. Cada hora que esperamos aumenta las complicaciones potenciales. Hágalo, Diego dijo sin dudar. Diego, Alejandra susurró. La cirugía va a costar. No me importa lo que cueste. Doctor García los miró a ambos. Hay algo más que necesitan saber. ¿Qué? Alejandra preguntó, y Diego pudo escuchar el miedo en su voz. Durante el examen, noté algunas irregularidades en sus reflejos y coordinación que no son consistentes solo con la fractura. Recomiendo que, mientras está bajo anestesia para la cirugía de la pierna, también hagamos algunos estudios neurológicos. ¿Estudios neurológicos? Alejandra se había puesto pálida. ¿Qué tipo de irregularidades? Podrían ser completamente normales, resultado del shock y el dolor. Pero también podrían indicar algún tipo de condición neurológica subyacente que necesitaríamos monitorear. Diego vio cómo el mundo de Alejandra se tambalea. Primero la pérdida del trabajo, luego los problemas financieros, ahora la pierna rota de su hija, y ahora la posibilidad de algo más serio. ¿Qué tipo de condición? Diego preguntó, porque Alejandra parecía incapaz de formar las palabras. No quiero especular hasta que tengamos más información. Podría ser algo tan simple como déficit de atención, o podría ser algo que requiera manejo médico a largo plazo. Hagan todos los estudios que necesiten, Diego dijo firmemente. Todo. No quiero que se quede ninguna pregunta sin responder. Después de que el doctor García se fue para programar la cirugía, Diego y Alejandra se sentaron en silencio junto a la cama de Sofía, quien se había quedado dormida gracias a los medicamentos para el dolor. No sé cómo agradecerte, Alejandra finalmente susurró. No me agradezcas. Diego, esto es más dinero del que he visto en mi vida. ¿Cómo voy a...? Alejandra, mírame, Diego dijo, volteándose para enfrentarla directamente. ¿Qué harías si los roles estuvieran invertidos? Si yo fuera el que estuviera en problemas y tú tuvieras los recursos para ayudar, ¿qué harías? Ayudaría, por supuesto, pero no hay peros. Hace 4 horas, yo era un hombre que medía cada relación en términos de lo que podía ganar de ella. Pero tu hija miró a Sofía durmiendo. Tu hija me recordó algo que había olvidado. ¿Qué? Que la vida no se trata de acumular dinero. Se trata de encontrar personas por las que vale la pena gastarlo. Alejandra comenzó a llorar. No los sollozos desesperados de antes, sino lágrimas de alivio mezcladas con algo que podría haber sido esperanza. ¿Puedo preguntarte algo? Diego dijo suavemente. Cualquier cosa. Esa noche en Morrison, Blake & Associates, cuando te pidieron que falsificaras esos documentos, ¿sabías que rechazarte te costaría tu trabajo? Sí. ¿Y lo hiciste de todas formas? Sí. ¿Por qué? Alejandra miró a su hija durmiendo. Porque quería que Sofía creciera sabiendo que hay cosas más importantes que el dinero. Quería que supiera que su madre eligió hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. ¿Y te arrepientes? Antes de esta noche, todos los días. Pero ahora se detuvo. ¿Ahora qué? Ahora me doy cuenta de que si hubiera tomado la decisión fácil, nunca habríamos estado en esa situación desesperada que nos llevó a conocerte. Y conocerte, su voz se suavizó. Conocerte ha cambiado todo. Diego sintió algo moviéndose en su pecho, algo que no había experimentado nunca. No era solo atracción física o compatibilidad intelectual. Era el reconocimiento de que había encontrado a alguien cuyo sistema de valores se alineaba perfectamente con el tipo de persona que él quería ser. Alejandra, dijo, tomando su mano, necesito decirte algo. ¿Qué? Hoy, cuando Sofía subió esos 45 pisos para protegerte, me di cuenta de algo. Ese tipo de lealtad, ese tipo de amor, no surge de la nada. Surge de tener una madre que le enseña que la familia significa todo, que las personas que amas valen cualquier sacrificio. ¿A dónde quieres llegar?
Quiero llegar a que he pasado 38 años construyendo una fortuna, pero nunca he construido una familia. Y en una noche, ustedes dos me han mostrado lo que realmente vale la pena construir. Diego, déjame terminar, Diego dijo gentilmente. No te estoy pidiendo nada. No te estoy presionando para que sientas algo que no sientes. Pero necesito que sepas que lo que está pasando aquí, lo que siento por ti y por Sofía, no es pena o caridad. Es amor. Real, aterrador, vida cambiante amor. Alejandra lo miró con lágrimas frescas en los ojos. ¿Acabas de decir que me amas? Sí. ¿Después de conocerme durante 4 horas? A veces 4 horas son suficientes para reconocer lo que has estado buscando toda tu vida sin saberlo. En ese momento, Sofía se movió en la cama, murmurando algo en su sueño. Ambos adultos se voltearon hacia ella, y Diego pudo escuchar claramente lo que decía. Mamá, Diego, familia. Creo que ella ya nos considera una familia. Alejandra susurró. ¿Y tú qué piensas? Pienso que hace 6 horas, mi mayor preocupación era cómo iba a pagar el alquiler del próximo mes. Y ahora estoy sentada aquí con un hombre que acaba de prometerme que va a cuidar de mi hija como si fuera suya propia. ¿Y cómo te hace sentir eso? Asustada, esperanzada, confundida, agradecida. Hizo una pausa. ¿Y enamorada? ¿Enamorada? Diego, he conocido a muchos hombres ricos, pero nunca he conocido a un hombre rico que estuviera dispuesto a rechazar privilegios para asegurar que mi hija recibiera el mismo tratamiento que cualquier otro niño. Nunca he conocido a un hombre que me mirara como si fuera algo precioso cuando estoy en mi peor momento. ¿Y? Y creo que mi hija tenía razón cuando dijo que tú eras alguien especial. Se inclinaron uno hacia el otro, y cuando sus labios se tocaron por primera vez, fue con la dulzura de una promesa y la urgencia de 2 personas que habían encontrado algo que no sabían que estaban buscando. Cuando se separaron, Diego susurró. Mañana, después de la cirugía, tenemos que hablar sobre el futuro. ¿Qué tipo de futuro? El tipo donde ustedes dos nunca más tienen que preocuparse por dinero. Donde Sofía puede ir a cualquier escuela que quiera. Donde tú puedes elegir trabajar porque quieres, no porque tienes que hacerlo. ¿Y qué obtienes tú a cambio? Una familia, un propósito, una razón para levantarme cada mañana que va más allá de ganar más dinero. ¿Estás seguro de esto? Alejandra, hace 6 horas era el hombre más rico y más solitario de la ciudad. Ahora soy un hombre que tiene todo lo que realmente importa. ¿Cómo podría no estar seguro? Mientras pasaron la noche en la sala de espera, tomando turnos para estar junto a Sofía, Diego se dio cuenta de que estaba experimentando algo completamente nuevo. La sensación de que el dinero era simplemente una herramienta para proteger a las personas que amaba, no el objetivo final de su vida. Y por primera vez en 38 años, se durmió no pensando en el mercado de valores o en su próxima adquisición, sino en 2 personas que habían entrado en su vida como un huracán y habían reorganizado completamente sus prioridades. Mañana traería la cirugía, los resultados de las pruebas neurológicas y decisiones que cambiarían todo para siempre. Pero esta noche, Diego Mendoza se durmió como un hombre que finalmente había encontrado su hogar. El amanecer en el Hospital General San Rafael llegó acompañado del aroma de café institucional y el sonido constante de monitores médicos que habían formado la banda sonora de la noche más larga en la vida de Diego. Había dormido en una silla de plástico durante 3 horas, con el cuello torcido en un ángulo que su quiropráctico privado habría considerado una emergencia médica, pero se despertó sintiéndose más descansado que después de muchas noches en su cama de seda italiana de $5,000. Alejandra estaba despierta, sentada junto a la cama de Sofía, observando a su hija dormir con la intensidad de una madre que había aprendido que la vida podía cambiar en segundos. Sus ojos estaban hinchados por la falta de sueño, pero había algo diferente en su postura, una tranquilidad que no había estado ahí la noche anterior. «Buenos días», Diego susurró acercándose silenciosamente. «Buenos días», Alejandra respondió, sin apartar la vista de Sofía. «¿Dormiste algo? Suficiente. ¿Y tú?» No podía dejar de pensar en todo lo que pasó anoche. Finalmente lo miró, y Diego vio una vulnerabilidad nueva en sus ojos. ¿Todavía te parece real a la luz del día? ¿El qué? Todo. Esto. Nosotros. Un hombre como tú eligiendo a una familia como nosotras. Diego se sentó en la silla junto a ella, tomando su mano fría entre las suyas. Alejandra,
¿Puedo contarte algo sobre mi vida? Por supuesto. Durante los últimos 15 años, me he levantado cada mañana en una casa de 8 dormitorios donde el único sonido era el eco de mis propios pasos. He desayunado solo, he conducido al trabajo solo, he cenado solo y me he ido a dormir solo. Cada día. Su voz se quebró ligeramente, pero esta mañana me desperté en una silla de hospital incómoda y lo primero que vi fue a una mujer increíble cuidando a su hija y pensé, esto es lo que se siente estar en casa. Alejandra sintió lágrimas formándose en sus ojos. Diego, no, déjame terminar. Ayer, antes de conocerte, mi mayor preocupación era si debía comprar un edificio de oficinas en Miami o uno en Dallas. Problemas de hombre rico, ¿verdad? Pero sentado aquí, viendo a Sofía respirar, dándome cuenta de que voy a ser parte de cada decisión médica, cada día escolar, cada pesadilla nocturna, cada alegría pequeña, nunca me había sentido más rico en mi vida. En ese momento, Sofía abrió los ojos lentamente, todavía groggy por los medicamentos, pero consciente. «¿Mamá? ¿Diego? Aquí estamos, mi amor», Alejandra dijo inmediatamente, inclinándose sobre la cama. «¿Todavía duele la pierna?» «Un poquito, pero no tanto como anoche». «¿Sabes qué, princesa?», Diego dijo, acariciando su cabello. «Hoy los doctores van a arreglar tu pierna completamente. ¿Y después voy a poder correr otra vez? Vas a poder correr, saltar, jugar fútbol, cualquier cosa que quieras hacer. ¿Y voy a poder ser doctora? Vas a ser la mejor doctora del mundo». Doctor García apareció en la puerta, seguido por una enfermera que empujaba una silla de ruedas. «Buenos días, familia. ¿Está lista nuestra paciente estrella?» La palabra «familia» resonó en el aire como una afirmación oficial de algo que ya se sentía natural. «¿Tengo que ir en esa silla?», Sofía preguntó señalando la silla de ruedas. «Es protocolo del hospital», doctor García sonrió. «Pero puedes pretender que es tu carruaje real camino al castillo. ¿Puedo ser una princesa?» «Puedes ser cualquier cosa que quieras ser», Diego dijo. Y había una promesa en su voz que iba más allá de ese momento. Mientras preparaban a Sofía para la cirugía, Diego notó cómo Alejandra luchaba por mantener una sonrisa valiente. Sus manos temblaban mientras firmaba los formularios de consentimiento, y cuando llegó el momento de despedirse de Sofía antes de que entrara al quirófano, finalmente se quebró. «Mamá, ¿por qué lloras?», Sofía preguntó, alcanzando la mano de su madre. «Son lágrimas felices, mi amor. Estoy feliz porque te vas a sentir mejor muy pronto. ¿Y Diego va a estar aquí cuando despierte?» «No me voy a mover de aquí», Diego prometió, besando su frente pequeña. «Cuando abras los ojos, voy a ser lo primero que veas. ¿Prometes?» «Lo prometo». Después de que se llevaron a Sofía al quirófano, Alejandra y Diego se quedaron solos en la habitación que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. «¿Cuánto tiempo dijo que tomaría?», Alejandra preguntó, aunque Diego sabía que ella recordaba perfectamente que el doctor había dicho entre 2 y 3 horas. 2 a 3 horas, Diego respondió gentilmente. «¿Quieres que vayamos a la cafetería? ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo real? No tengo hambre». «Alejandra, Sofía va a necesitar que seas fuerte cuando despierte. Eso significa que necesitas cuidarte también». Fueron a la cafetería del hospital, donde Diego experimentó por primera vez la extraña democracia de la comida institucional. No importaba cuánto dinero tuvieras, todos recibían la misma bandeja de plástico, los mismos huevos revueltos que parecían haber sido hechos la semana pasada, el mismo café que sabía como si hubiera sido filtrado a través de calcetines viejos. «¿Sabes qué es lo más extraño?», Diego dijo, tomando un sorbo del café terrible. «¿Qué? He comido en algunos de los restaurantes más caros del mundo. He tenido chefs privados preparando comidas de $500, pero sentado aquí contigo, comiendo estos huevos que probablemente violaron al menos 3 leyes de la física, me siento más satisfecho que nunca». «¿Por qué crees que es eso?». «Porque por primera vez no estoy comiendo solo». Alejandra jugó con su comida, claramente luchando con algo. «Diego, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Siempre. ¿Qué va a pasar cuando la novedad se desvanezca? Cuando Sofía esté bien, cuando ya no seamos la familia en crisis que despertó tu instinto protector. ¿Qué va a pasar cuando solo seamos personas normales con problemas normales? Era una pregunta que cortó directamente al corazón de los miedos de Diego.
Miedos que ni siquiera sabía que tenía. ¿Piensas que esto es solo una respuesta emocional a una crisis? No lo sé. Tal vez. Eres un hombre que está acostumbrado a arreglar cosas, a resolver problemas. Tal vez, Sofía y yo solo somos tu proyecto más reciente. Diego empujó su bandeja a un lado y tomó las manos de Alejandra. ¿Puedo contarte algo sobre mi padre? Por supuesto. Mi padre construyó su fortuna comprando empresas en crisis, arreglándolas y vendiéndolas por ganancias masivas. Era brillante en eso, pero también aplicaba la misma lógica a las personas. Si alguien en su vida tenía problemas, él los arreglaba y luego seguía adelante. ¿Y? Crecí pensando que esa era la forma normal de relacionarse con las personas. Encuentra un problema, aplica recursos, resuelve el problema, continúa con tu vida. Y hasta ayer, esa había sido mi aproximación a cada relación que había tenido. ¿Qué cambió? Sofía cambió todo. Cuando subió esos 45 pisos para protegerte, no estaba pidiendo que yo arreglara un problema. Estaba pidiendo que yo viera a su familia. Y cuando te conocí, cuando vi la forma en que has criado a esa niña extraordinaria a pesar de todas las dificultades, me di cuenta de que no quería arreglar tu vida. ¿Qué querías hacer? Quería ser parte de ella. En ese momento, el teléfono de Diego sonó. Era Carmen, su asistente. Diego, disculpa que te moleste, pero tienes la reunión con los inversores japoneses en 2 horas y la presentación para el proyecto de Miami esta tarde. Y... Carmen, Diego interrumpió. Cancela todo. Disculpa, cancela todas mis reuniones de hoy. De hecho, cancela toda la semana. Diego, la reunión de Tokio lleva meses en preparación. Si la cancelas ahora, entonces la reagendamos. ¿Te puedo preguntar por qué? Diego miró a Alejandra, quien estaba escuchando la conversación con una expresión de asombro. Porque hay cosas más importantes que el dinero, Carmen, y me tomó 38 años aprender eso. Colgó el teléfono y se dirigió a Alejandra. ¿Ves? No es una fase, no es una respuesta a una crisis, es una elección consciente sobre lo que quiero que sea mi vida. ¿Pero tu trabajo? Mi trabajo va a estar ahí mañana. Pero este momento, este día cuando se detuvo, buscando las palabras correctas. Cuando nuestra hija está en cirugía, este día no va a volver nunca. Alejandra se quedó sin aliento. ¿Dijiste nuestra hija? ¿Es muy pronto para eso? No. Alejandra sonrió a través de las lágrimas. Creo que Sofía ya te adoptó a ti de todas formas. Regresaron a la sala de espera, donde las siguientes 2 horas se sintieron como días. Diego descubrió músculos que nunca supo que tenía mientras caminaba de un lado a otro, y Alejandra memorizó cada revista en la mesa de centro sin leer realmente ninguna. Finalmente, Dr. García apareció en la entrada, todavía en sus ropas quirúrgicas. ¿Cómo está? Alejandra se levantó inmediatamente. La cirugía fue perfecta. El hueso está alineado correctamente. La placa está en su lugar, y ella va a sanar completamente sin complicaciones. Diego sintió como si pudiera respirar por primera vez en 3 horas. ¿Y los estudios neurológicos? Ahí es donde se pone interesante. Dr. García dijo, su expresión volviéndose más seria. Encontramos algo, pero no es lo que estábamos temiendo. ¿Qué encontraron? Alejandra preguntó, su voz tensa. Sofía tiene lo que llamamos hipersensibilidad sensorial. Básicamente, su cerebro procesa información sensorial de manera diferente. Es la razón por la que parecía tener reflejos inusuales. ¿Es algo malo? Diego preguntó. No es bueno ni malo. Es simplemente diferente. Muchos niños con esta condición son exceptionally inteligentes y creativos, pero a veces pueden tener dificultades en ambientes con mucho estímulo sensorial. ¿Qué significa eso para su futuro? Alejandra preguntó. Con el apoyo adecuado, terapia ocupacional y posiblemente algunas modificaciones en su ambiente escolar, puede vivir una vida completamente normal. De hecho, muchos niños con esta condición sobresalen en campos que requieren atención al detalle y pensamiento creativo. ¿Como medicina? Diego preguntó, recordando el sueño de Sofía de ser doctora. Exactamente como medicina. Cuando finalmente pudieron ver a Sofía en recuperación, estaba despierta pero groggy, con su pierna envuelta en un yeso azul brillante que había insistido que era su color favorito. ¿Diego? Fueron sus primeras palabras cuando lo vio. Aquí estoy, princesa. Te dije que estaría aquí cuando despertaras. ¿Mi pierna está arreglada? Completamente arreglada. Vas a ser como nueva. ¿Y todavía puedo ser doctora?
Sofía, doctor García se acercó a la cama. No solo puedes ser doctora, sino que tu cerebro especial podría hacerte una doctora extra buena. ¿Tengo un cerebro especial? Sí. Procesas el mundo de una manera única que podría ayudarte a ver cosas que otros doctores podrían pasar por alto. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Como un superpoder? Exactamente como un superpoder. Esa tarde, mientras completaban el papeleo del alta médica, Diego tomó una decisión que cambiaría la dirección de su vida para siempre. Alejandra, dijo, hay algo que quiero proponerte. ¿Qué? Quiero que tú y Sofía se muden conmigo. Alejandra se quedó inmóvil. ¿Qué? No como empleada, no como una situación temporal hasta que te estabilices. Como familia, como mi familia. Diego, eso es... Sé que es rápido, sé que es loco. Pero también sé que he pasado 38 años construyendo una vida que no significaba nada, y en 24 horas ustedes le han dado significado a todo. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que quiero despertar cada mañana sabiendo que Sofía está segura, que tú estás feliz, que ninguna de ustedes va a volver a preocuparse por dinero o oportunidades, o si pueden permitirse llevar a su hija al doctor. ¿Y qué obtienes tú? Una razón para vivir en lugar de solo existir. Alejandra miró a Sofía, quien estaba durmiendo pacíficamente, agotada por la cirugía y los medicamentos. ¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Estás preparado para noches sin dormir cuando tenga pesadillas? ¿Para reuniones de padres en la escuela? ¿Para enseñarle a manejar cuando tenga 16? ¿Para asustarle a los novios cuando tenga 18? Diego sonrió. Alejandra, hace 24 horas no sabía que quería esas cosas. Ahora no puedo imaginar mi vida sin ellas. ¿Y qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si descubrimos que somos incompatibles cuando no estamos en modo de crisis? Entonces lo resolveremos juntos, como hacen las familias reales. En ese momento Sofía abrió los ojos y los miró a ambos. ¿De qué están hablando? Estamos hablando de ser una familia real, Diego dijo. ¿Como vivir en la misma casa y cenar juntos todas las noches? Exactamente así. ¿Y Diego sería como mi papá? Diego sintió que su corazón se detenía. ¿Te gustaría eso? Sí. Siempre quise un papá que fuera bueno en básquetbol. ¿Y si no soy tan bueno en básquetbol? Entonces te voy a enseñar. Alejandra los miró a ambos, a esta niña que había encontrado en Diego todo lo que había estado buscando en una figura paterna, y a este hombre que había encontrado en ellas todo lo que había estado faltando en su vida sin saberlo. Está bien, dijo finalmente. ¿Está bien? Diego repitió. Está bien, pero con una condición. ¿Cuál? Que entiendes que esto no es un cuento de hadas. Somos personas reales con problemas reales. Sofía va a necesitar terapia para su condición sensorial. Yo voy a necesitar tiempo para encontrar mi carrera otra vez. Y tú vas a tener que aprender que el amor verdadero no siempre es fácil. ¿Y estás dispuesta a enseñarme todo eso? Estamos dispuestas a enseñarte todo eso. Mientras salían del hospital esa tarde, Diego llevando a Sofía en brazos y Alejandra caminando junto a ellos, se dio cuenta de que por primera vez en su vida no tenía un plan de 5 años. No tenía metas de ganancias, estrategias de mercado o proyecciones de crecimiento. Lo que tenía era algo mucho más valioso, una familia que había elegido y que lo había elegido a él de vuelta. Y eso era más que suficiente para comenzar. 3 meses después de mudarse a la mansión de Diego, Alejandra se despertó a las 5:30 am, no por una alarma, sino por el sonido de pequeños pies corriendo por el pasillo de mármol. Era el tercer episodio de Sofía esa semana. Las pesadillas habían regresado con una intensidad que ninguno de ellos había anticipado. ¡Mamá! ¡Diego! La voz de Sofía cortó la quietud matutina como un cuchillo. ¡Los doctores otra vez! Diego se levantó inmediatamente, sus instintos paternales recién desarrollados activándose antes de que estuviera completamente despierto. En 3 meses, había aprendido a distinguir entre los diferentes tipos de gritos de Sofía, el grito de dolor físico, el grito de frustración, y el grito de terror puro que venía de las pesadillas recurrentes sobre hospitales y procedimientos médicos. «Ya voy, princesa», Diego llamó, poniéndose una bata mientras corría hacia la habitación de Sofía. La encontró sentada en el centro de su cama king size, una cama que había insistido en comprarle porque las princesas necesitan camas de princesa, con lágrimas corriendo por sus mejillas y su cabello pegado a la frente por el sudor. ¿El mismo sueño?
Diego preguntó gentilmente, sentándose en el borde de la cama. Sofía asintió, incapaz de hablar entre los sollozos. Diego la levantó en sus brazos, sorprendiéndose una vez más por lo pequeña y frágil que se sentía, y cómo cada una de sus lágrimas se sentía como una puñalada en su propio corazón. ¿Sabes qué vamos a hacer?, Diego susurró contra su cabello. Vamos a hacer chocolate caliente, y vamos a hablar sobre por qué tu cerebro especial a veces tiene sueños que se sienten muy reales. ¿Con malvaviscos extra? Con todos los malvaviscos que quieras. Alejandra apareció en la puerta, con ojeras que habían aparecido en las últimas semanas, cuando se hizo evidente que la transición a su nueva vida iba a ser más complicada de lo que cualquiera había anticipado. ¿Otra vez?, preguntó, y Diego pudo escuchar la culpa en su voz. No es culpa de nadie, Diego dijo firmemente. Una conversación que habían tenido demasiadas veces. Dr. Ramírez nos advirtió que el trauma médico puede manifestarse así en niños con hipersensibilidad sensorial. Bajaron a la cocina, una cocina que había costado más que la mayoría de las casas, pero que ahora estaba llena de dibujos de Sofía pegados en el refrigerador de acero inoxidable y cereales de niños en las repisas de mármol, donde Diego había aprendido a hacer el mejor chocolate caliente del mundo, según Sofía. Diego, Sofía dijo mientras él calentaba la leche. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. En mi sueño, tú no estabas ahí cuando desperté en el hospital. Estabas sola y nadie sabía dónde estaban tú y mamá. Diego sintió que su corazón se partía. Sofía, mírame. Ella levantó sus ojos grandes y húmedos. Te prometí que estaría ahí cuando despertaras, ¿verdad? Sí. ¿Y cumplí esa promesa? Sí. Bueno, ahora te voy a hacer una promesa más grande. Te prometo que nunca, jamás, vas a estar sola otra vez. No importa qué pase. No importa dónde estés. Siempre voy a encontrar la manera de llegar a ti. Incluso si tengo que ir al hospital otra vez. Especialmente si tienes que ir al hospital otra vez. Incluso cuando sea muy vieja, como de 30. Diego se rió. Especialmente cuando tengas 30. De hecho, probablemente voy a ser muy molesto preguntándote si estás bien cuando tengas 30. Sofía sonrió por primera vez esa mañana. ¿Como un papá real? Exactamente como un papá real. Mientras Sofía bebía su chocolate caliente y eventualmente se volvió a dormir en el sofá de la sala, Diego y Alejandra se quedaron en la cocina, enfrentando una conversación que habían estado posponiendo durante semanas. No está funcionando, Alejandra dijo finalmente, y las palabras colgaron en el aire como una sentencia. Diego sintió pánico puro. ¿Qué no está funcionando? Esta situación, esta vida. Alejandra gesticuló alrededor de la cocina de lujo. Diego, Sofía está teniendo más pesadillas ahora que cuando vivíamos en nuestro apartamento pequeño. Yo me siento como una extraña en mi propia vida. Y tú, se detuvo. ¿Y yo qué? Tú estás tratando tan duro de ser perfecto que te estás perdiendo a ti mismo. La acusación golpeó a Diego como un puñetazo físico. ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a tu oficina por más de 2 horas? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación sobre algo que no fuera Sofía o yo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque tú querías hacerlo? Diego abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía respuesta. Has convertido toda tu vida en cuidarnos, Alejandra continuó. Y eso no es saludable para ninguno de nosotros. Pensé que eso era lo que querías. Quiero un compañero, no un salvador. Quiero que Sofía tenga una figura paterna, no un guardaespaldas que nunca la deja respirar por miedo a que algo le pase. La conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta. Diego frunció el ceño. Era las 7 a.m., demasiado temprano para visitas. Cuando abrió la puerta encontró a Carmen parada ahí con una expresión que no había visto en 3 meses. Pánico profesional. Diego, necesito que vengas a la oficina inmediatamente. Carmen, ya hablamos de esto. Mi familia es mi prioridad ahora. La familia Nakamura está en la ciudad, solo por hoy. Si no cierras el deal del complejo de Osaka hoy, perdemos la inversión de $500 millones. Diego se quedó inmóvil. El deal de Osaka había sido su proyecto principal durante 2 años. $500 millones representaban no solo una ganancia masiva, sino también la expansión de su empresa al mercado asiático. ¿Por qué no me dijiste que venían? Te he estado enviando emails durante 2 semanas. Has estado tan enfocado en... Carmen miró hacia adentro.
donde podía ver a Alejandra observando la conversación. En otras cosas, que no has estado prestando atención. Diego se dio cuenta de que Alejandra tenía razón. Se había sumergido tanto en ser el padre y esposo perfecto que había dejado que su imperio comercial se desmoronara silenciosamente. «Dame 5 minutos», Diego dijo a Carmen cerrando la puerta. Se volvió hacia Alejandra, quien tenía una expresión que él no pudo leer. «Ve», ella dijo simplemente. «¿Qué?» «Ve a tu reunión. Cierra tu deal. Sé Diego Mendoza, el empresario, por un día. Pero Sofía va a estar bien. Yo voy a estar bien. El mundo no se va a acabar si no estás aquí por 8 horas. ¿Estás segura?» «Diego, necesito que entiendas algo. Me enamoré del hombre que tenía la confianza de construir un imperio comercial, no del hombre que tiene miedo de dejar a su hija con niñera por una tarde». Diego la miró por un largo momento. «¿Y si algo pasa? Entonces lo manejaremos. Juntos. Como familia real». 2 horas después, Diego estaba sentado en su oficina ejecutiva por primera vez en 3 meses, sintiéndose extrañamente fuera de lugar en el espacio que había sido su segundo hogar durante 15 años. Los Nakamura, Hiroshi, el patriarca de 65 años, y su hijo Kenji, de 40, estaban sentados frente a él con la formalidad cortés que caracterizaba todas las negociaciones internacionales de alto nivel. «Mendoza-san», Hiroshi habló en inglés cuidadosamente pronunciado. «Hemos estado esperando con interés cerrar este acuerdo, pero debo admitir, su ausencia en las comunicaciones recientes nos ha causado preocupación». «Mis disculpas», Diego respondió, deslizándose de vuelta a su persona empresarial como si fuera un traje familiar. «He estado navegando algunos cambios personales importantes». «¿Matrimonio?», Kenji preguntó con una sonrisa. «Algo así», Diego sonrió. «Acabo de convertirme en padre». La expresión de ambos hombres japoneses cambió inmediatamente. En su cultura, la familia era sagrada, y convertirse en padre era una de las transiciones más importantes en la vida de un hombre. «¡Felicitaciones!», Hiroshi exclamó. «Esto explica todo. Un nuevo padre debe poner a su familia primero. Pero también», Kenji añadió más seriamente, «un padre debe asegurar el futuro financiero de su familia». La reunión tomó un giro que Diego no había anticipado. En lugar de las tensas negociaciones que había esperado, se convirtió en una conversación sobre equilibrar la paternidad con las responsabilidades empresariales. Hiroshi compartió historias sobre criar a 3 hijos mientras construía su imperio inmobiliario, y Kenji habló sobre las lecciones que había aprendido viendo a su padre. «La clave», Hiroshi dijo mientras firmaban los contratos 3 horas después, «es enseñar a sus hijos que el trabajo duro y la dedicación son virtudes, pero también que hay tiempo para todo». «¿Qué edad tiene su hijo?», Kenji preguntó. «Es mi hija, y tiene 7 años. Y en realidad», Diego hizo una pausa, sorprendiéndose a sí mismo. «Es mi hijastra, pero es tan mía como si la hubiera criado desde el nacimiento. Los mejores padres son los que eligen serlo». Hiroshi sonrió. «Nuestro negocio en Osaka va a crear trabajos para miles de familias. Su hija va a estar orgullosa de saber que su padre ayudó a construir algo que alimenta a tantas familias». Cuando Diego llegó a casa esa tarde, encontró algo que no esperaba. Alejandra sentada en la mesa del comedor con papeles esparcidos frente a ella, una laptop abierta y una expresión de concentración intensa que no había visto desde la noche que se conocieron. «¿Qué es todo esto?», preguntó. «He estado trabajando en algo», Alejandra dijo, levantando la vista con una sonrisa que era parte emoción, parte nerviosismo. «Cuando dijiste que fuera a tu reunión, me di cuenta de algo. He estado tan enfocada en ser la compañera perfecta y la madre perfecta que me olvidé de ser Alejandra». «¿Y qué es esto?». «Un plan de negocios». Diego se sentó junto a ella, intrigado. «¿Para qué?». «Una firma legal especializada en representar a empleados que enfrentan dilemas éticos en el lugar de trabajo. Gente como yo, que se encuentra en situaciones donde tienen que elegir entre sus trabajos y sus principios». Diego revisó los documentos, y su respeto por Alejandra creció con cada página. El plan era meticuloso, bien investigado, y lleno del tipo de pasión que él había perdido por su propio trabajo. «¿Cuánto tiempo has estado trabajando en esto?». «Empecé hace 2 semanas, cuando me di cuenta de que me estaba volviendo loca sin tener mi propio propósito». «¿Por qué no me dijiste?».
porque tenía miedo de que pensaras que no estaba agradecida por todo lo que has hecho por nosotras. Alejandra, Diego tomó sus manos. No quiero que seas agradecida. Quiero que seas feliz. Quiero que seas tú misma. En ese momento, Sofía apareció corriendo desde la sala de juegos, con pintura en las manos y una sonrisa enorme. Diego, mira lo que hice. Le mostró un dibujo que había estado haciendo. Una familia de 3 personas paradas frente a una casa grande. Pero lo que llamó la atención de Diego no fue la casa o las figuras, sino las palabras escritas en la parte superior con letras torcidas de niño. Mi familia perfecta imperfecta. ¿Familia perfecta imperfecta? Diego preguntó. Sí, Sofía explicó seriamente. La maestra dice que las familias perfectas no existen, pero las familias que se aman incluso cuando tienen problemas son las mejores familias. Diego miró a Alejandra, quien tenía lágrimas en los ojos. ¿Sabes qué, princesa? Diego dijo, levantando a Sofía. Creo que tu maestra es muy inteligente. ¿Y sabes qué más? ¿Qué? No tuve pesadillas hoy porque recordé algo. ¿Qué recordaste? Que incluso cuando tienes miedo, tu familia siempre está ahí. Incluso si no están en el mismo cuarto, están en tu corazón. Esa noche, después de acostar a Sofía con una historia sobre una princesa que tenía su propio bufete de abogados y salvaba a otras familias, Diego y Alejandra se sentaron en su habitación teniendo la conversación más honesta que habían tenido desde que se mudaron juntos. Cometí un error, Diego admitió. Pensé que ser un buen padre y esposo significaba sacrificar todo lo demás. Pero hoy me di cuenta de que Sofía necesita ver que su papá es un hombre completo con pasiones y ambiciones, no solo alguien que existe para cuidarla. Y yo cometí el error de pensar que ser una buena compañera significaba no tener mis propios sueños. Alejandra respondió, pero ver tu pasión por los negocios hoy me recordó que tengo mis propias batallas que luchar. Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos el equilibrio. Tú trabajas, yo trabajo. Sofía crece viendo que los adultos que ama son personas completas con vidas plenas. ¿Y qué pasa si a veces no lo hacemos perfectamente? Entonces lo intentamos otra vez. Como dijo Sofía, somos una familia perfecta imperfecta. Diego la besó. Y en ese beso había la promesa de algo más maduro que el amor desesperado del hospital. Era el amor de 2 personas que habían elegido construir una vida juntos, con todos los desafíos, imperfecciones y alegrías que eso implicaba. Al día siguiente, Diego regresó a la oficina con un horario nuevo. Trabajar intensamente de 9 a 3 y luego estar completamente presente para su familia. Alejandra comenzó a trabajar en su firma legal desde la oficina en casa que Diego había construido para ella. Y Sofía empezó terapia con una especialista en trauma pediátrico que la ayudó a procesar sus experiencias médicas de una manera saludable. Las pesadillas no desaparecieron inmediatamente, pero se volvieron menos frecuentes. Y cuando llegaban, ya no eran enfrentadas por una familia que caminaba en cáscaras de huevo alrededor del trauma, sino por una familia que había aprendido que la curación real viene de enfrentar los problemas juntos, no de pretender que no existen. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que su mayor prueba como familia estaba a solo semanas de distancia, en la forma de una llamada telefónica que cambiaría todo lo que pensaban que sabían sobre el pasado de Sofía, y que los forzaría a definir exactamente qué significaba familia cuando el mundo exterior desafía esa definición. 2 años después del día que cambió todo, Diego se encontró parado en el mismo lugar donde había conocido a Sofía, el piso 15 del edificio corporativo más alto de la ciudad. Pero esta vez no estaba solo esperando un elevador roto. Esta vez estaba rodeado de 50 niños de la escuela primaria local, sus ojos brillando con emoción mientras miraban por las ventanas del piso que ahora albergaba algo que no existía antes. La Fundación Familia Mendoza Ruiz. «¡Papá Diego!». Sofía, ahora de 9 años y radiante de confianza, corrió hacia él con un certificado en sus manos. «Gané el concurso de ciencias. Mi proyecto sobre cómo el cerebro procesa diferente en algunas personas ganó el primer lugar». Diego la levantó en sus brazos, su corazón hinchándose con un orgullo que había aprendido era infinitamente más satisfactorio que cualquier éxito comercial. «Estoy tan orgulloso de ti, princesa. ¿Qué vas a hacer con el premio?» «Vamos a donarlo a la fundación para que más niños como yo puedan entender que ser diferente es ser especial».
Era exactamente el tipo de respuesta que Diego había llegado a esperar de la niña que había transformado su comprensión de lo que significaba el éxito verdadero. La Fundación Familia Mendoza Ruiz había comenzado como una idea simple: ayudar a familias monoparentales que enfrentaban crisis médicas. Pero en 2 años, había crecido hasta convertirse en algo que ninguno de ellos había imaginado. Tenía programas de becas educativas, servicios de terapia familiar, un fondo de emergencias médicas y, más recientemente, un programa de mentoramiento donde empresarios exitosos eran emparejados con madres solteras que querían comenzar sus propios negocios. «Señor Mendoza», una voz familiar lo saludó desde atrás. Se volteó para ver a María González, una de las primeras familias que habían ayudado a través de la fundación. Hace 18 meses, María había sido una madre soltera desesperada con un hijo autista que necesitaba terapia especializada que no podía permitirse. Ahora estaba de pie frente a él en un traje profesional, con una sonrisa que irradiaba confianza. «María, ¿cómo está todo?» «Increíble», respondió, sus ojos brillando. «Quería que supieras que mi firma de consultoría acaba de cerrar su primer contrato de 6 figuras. Y todo comenzó con el programa de mentoramiento de tu fundación. ¿Y cómo está Miguel?» «Próspero. Su terapia ha sido tan exitosa que ahora está ayudando a otros niños en su escuela que también están en el espectro autista. Dice que quiere ser terapeuta cuando sea grande, como las personas que lo ayudaron». Era conversaciones como esta las que habían convencido a Diego de que había encontrado su verdadero propósito en la vida. Su imperio comercial seguía creciendo. De hecho, había tenido su año más exitoso el año anterior. Pero ahora cada dólar ganado tenía un significado que iba más allá de la acumulación personal. «Diego», Alejandra apareció a su lado, llevando una carpeta gruesa y una sonrisa que todavía hacía que su corazón se saltara latidos. Su firma legal, Defensores de la Integridad, se había convertido en una de las más respetadas de la ciudad, especializada en representar a empleados que enfrentaban dilemas éticos. Había ganado casos de alto perfil que habían cambiado políticas corporativas y protegido a docenas de trabajadores que habían tenido el valor de defender lo correcto. «¿Cómo fue la reunión con el Consejo de Educación?», Diego preguntó. «Aprobaron nuestro programa piloto», Alejandra exclamó. «Vamos a implementar talleres de inteligencia emocional y procesamiento sensorial en todas las escuelas primarias del distrito. Sofía va a ser nuestra embajadora estudiantil». «¿Qué significa embajadora estudiantil?», Sofía preguntó, habiendo escuchado su nombre. «Significa que vas a ayudar a otros niños a entender que tener un cerebro que funciona diferente no es algo de lo que avergonzarse, sino algo que celebrar», Alejandra explicó. «Como mi superpoder. Exactamente como tu superpoder». En ese momento Carmen se acercó con una expresión que Diego había aprendido a reconocer. Tenía noticias importantes. «Diego, acaba de llegar una llamada que creo que querrás tomar». «¿De quién?». «De la oficina del alcalde. Quieren nombrarte Ciudadano del Año por el impacto de la fundación en la comunidad». Diego miró a su alrededor, a las familias que llenaban el espacio de la fundación, a los niños jugando en el área que había diseñado específicamente para hacer que las visitas fueran menos intimidantes, a su esposa que había construido una carrera ayudando a otros a defenderse, a su hija que había convertido su condición neurológica en una plataforma para ayudar a otros niños. «Diles que es un honor», dijo finalmente, «pero que el verdadero premio ya lo tengo». Esa tarde, mientras la familia cenaba en su comedor, ahora decorado con obras de arte de Sofía y fotos de todas las familias que habían ayudado a través de la fundación, Alejandra hizo un anuncio que cambió la atmósfera de la habitación completamente. «Tengo algo que decirles», dijo, su voz temblando ligeramente con emoción. Diego y Sofía la miraron expectantes. «Fui al doctor hoy». Diego sintió un momento de pánico. «¿Estás bien?». «Estoy más que bien». Alejandra sonrió, lágrimas de alegría formándose en sus ojos. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber escuchado caer un alfiler. Entonces, Sofía gritó con tal alegría que probablemente se escuchó en toda la mansión. «Voy a ser hermana mayor. Voy a tener un hermanito o hermanita». Diego se quedó inmóvil, procesando la noticia. Después de todo lo que habían pasado, después de construir su familia de una manera tan no tradicional, la idea de tener un hijo biológico con Alejandra se sentía como la culminación perfecta de su historia de amor. «¿Cómo te sientes al respecto?», Alejandra preguntó,
claramente buscando su reacción. «Me siento como el hombre más afortunado del mundo», Diego respondió, levantándose para abrazarla. «Otra vez. ¿Y sabes qué es lo mejor?», Sofía interrumpió con la emoción pura de un niño. «¿Qué, princesa?». «Que este bebé va a crecer sabiendo desde el primer día que tiene la mejor familia del mundo. No va a tener que esperar 9 años para encontrar a su papá como yo». Las palabras de Sofía golpearon a Diego con una fuerza emocional que no había anticipado. Se arrodilló para quedar a su altura. «Sofía, quiero que entiendas algo muy importante». «¿Qué?». «Cuando tu hermanito o hermanita nazca, eso no va a cambiar ni por un segundo cuánto te amo. Eres mi primera hija, mi princesa, la niña que me enseñó lo que significaba ser padre. Nada va a cambiar eso jamás». «Lo sé». Sofía sonrió con una sabiduría que iba más allá de sus años. «Porque el amor no se divide, se multiplica. Eso es lo que me enseñaste». 6 meses después, en el mismo hospital donde había comenzado su transformación como padre, Diego sostuvo por primera vez a su hijo, Diego Jr., mientras Sofía miraba con fascinación desde su silla junto a la cama. «Es tan pequeñito», Sofía susurró con reverencia. «Tú eras así de pequeña cuando te conocí por primera vez», Diego murmuró, recordando la primera vez que había cargado a Sofía después de su cirugía. «¿En serio?». «Bueno, tal vez un poquito más grande». Diego se rió. «Pero igual de perfecta». Alejandra, a pesar del cansancio del parto, irradiaba una felicidad que iluminaba toda la habitación. «¿Sabes qué estoy pensando?». «¿Qué?». «Estoy pensando en esa primera noche en el hospital, cuando me dijiste que querías ser parte de nuestra familia. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos aquí?». «Nunca imaginé que podría ser tan feliz», Diego admitió. «Pero sobre todo, nunca imaginé que encontraría mi propósito real en la vida». «¿Y cuál es tu propósito real?». «Amar a mi familia, proteger a mi familia y enseñar a mis hijos que el verdadero éxito se mide en cuántas vidas tocas, no en cuánto dinero acumulas». En ese momento, Dr. García, el mismo doctor que había operado la pierna de Sofía años antes, entró para el chequeo de rutina. «¡Dr. García!», Sofía exclamó. «Mire, tengo un hermano». «Veo eso». Dr. García sonrió. «¿Y cómo se siente ser hermana mayor?». «Es la mejor sensación del mundo. Voy a enseñarle todo lo que sé». «¿Cómo qué?». «Como que las familias se cuidan unas a otras, como que ser diferente es especial, y como que a veces los mejores papás son los que te eligen, no los que te hacen». Dr. García miró a Diego con una expresión de profundo respeto. «¿Sabe, señor Mendoza? En 20 años de medicina, he visto muchas familias en crisis, pero pocas veces he visto una transformación tan completa como la suya». «¿Qué quiere decir?». «La primera noche que los conocí, vi a un hombre rico que estaba dispuesto a pagar facturas médicas. Pero ahora veo a un padre que ha cambiado no solo su propia vida, sino las vidas de cientos de familias a través de su fundación. Eso es un legado real». 3 años después, en el 5º aniversario de la Fundación Familia Mendoza Ruiz, Diego se encontró parado en un podium frente a más de 500 personas, en el salón de eventos más grande de la ciudad. Pero esta vez, no estaba hablando como CEO de una corporación. Estaba hablando como padre, esposo y defensor de las familias que necesitaban una segunda oportunidad. «Hace 5 años», comenzó su discurso, «yo era un hombre que medía el éxito en dólares y centavos. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía lo único que realmente importaba. Una familia que me amara por quien era, no por lo que tenía». La audiencia estaba completamente silenciosa, colgando de cada palabra. Pero entonces una niña de 7 años subió 45 pisos para pedirle ayuda a un extraño para su mamá enferma. Y en ese momento, mi vida cambió para siempre. Miró hacia donde estaban sentadas Alejandra, Sofía, ahora de 12 años y más hermosa y confiada que nunca, y Diego Jr., ahora de 3 años y la imagen perfecta de su padre pero con los ojos expresivos de su madre. «Esa niña me enseñó que el verdadero valor no se encuentra en lo que acumulas, sino en lo que estás dispuesto a dar. Me enseñó que la familia no se trata de sangre, sino de elección. Me enseñó que el amor verdadero no es una transacción, sino una transformación». La audiencia comenzó a aplaudir, pero Diego levantó su mano. «Pero la lección más importante que aprendí es esta.
Cuando abres tu corazón para ayudar a una familia, no solo cambias sus vidas, también cambias la tuya. Y cuando esas familias sanan y crecen, ellas también comienzan a ayudar a otras familias. Y así es como cambiamos el mundo, una familia a la vez, un acto de amor a la vez. Se volteó hacia Sofía, quien estaba sentada en primera fila con una sonrisa que podría haber iluminado toda la ciudad. Sofía, ¿puedes venir aquí un momento? Sofía caminó hacia el pódium con la confianza de alguien que había aprendido que ser diferente era ser especial. Damas y caballeros, Diego dijo, poniendo su brazo alrededor de su hija. Esta es la niña que me salvó. No solo me salvó a mí, sino que me enseñó cómo salvar a otros. Papá. Sofía tomó el micrófono con la naturalidad de alguien que había nacido para hablar en público. Hay algo que quiero decir. Adelante, princesa. Hace 5 años, yo era una niña asustada que no tenía papá y cuya mamá estaba enferma. Pero no me daba vergüenza pedir ayuda porque mamá me enseñó que ser valiente significa hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Su voz se hizo más fuerte. Y quiero que todos los niños que están viendo esto sepan algo. No importa qué tan difícil sea tu situación ahora, siempre hay esperanza. A veces la ayuda viene de donde menos lo esperas. Y a veces, pedir ayuda no es el final de tu historia, sino el comienzo de algo increíble. La audiencia se puso de pie, aplaudiendo con una intensidad que conmovió a Diego hasta las lágrimas. Pero lo que vino después fue lo que Diego recordaría por el resto de su vida. Y ahora, Sofía continuó, quiero hacer algo especial. Se volteó hacia Diego. Papá, tú me diste una familia. Ahora quiero darte algo a ti. Sacó un papel doblado de su bolsillo. Esto es algo que escribí para la escuela, pero quiero leértelo a ti y a todo el mundo. Con manos ligeramente temblorosas, desdobló el papel y comenzó a leer. Mi papá no me hizo, pero me eligió. Mi papá no me conocía cuando nací, pero me amó desde el momento que me conoció. Mi papá no tenía que cuidarme, pero decidió que quería hacerlo para siempre. Y por eso, mi papá no es solo mi papá, es mi héroe. Hizo una pausa, mirando directamente a Diego con ojos que brillaban con amor puro. Papá, gracias por enseñarme que las mejores familias no son las que el destino te da, sino las que el amor construye. Te amo más que a todas las estrellas en el cielo. En ese momento, Diego entendió completamente lo que significaba el éxito verdadero. No se medía en dinero, propiedades o reconocimientos. Se medía en el amor de una niña que había elegido llamarlo papá, en la sonrisa de una esposa que había construido sus propios sueños a su lado, en el futuro brillante de un hijo pequeño que crecería sabiendo que era amado incondicionalmente. Mientras abrazaba a Sofía en el pódium, con Alejandra y Diego Jr., uniéndose a ellos en el escenario, Diego se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que cualquier fortuna. Había encontrado su legado. Porque al final, no serían los edificios que había construido los que la gente recordaría. Serían las familias que había ayudado, las vidas que había tocado, y el ejemplo que había dado de que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre todo lo demás. Y todo había comenzado con una niña valiente que había tenido el coraje de pedirle ayuda a un extraño. Esa noche, cuando todos estaban dormidos, Diego se quedó despierto en su estudio, escribiendo en el diario que había comenzado el día que conoció a Sofía. Su última entrada decía simplemente, «Hoy me di cuenta de que soy el hombre más rico del mundo, no por el dinero que tengo, sino por el amor que he recibido. Y la mejor parte es que esta riqueza solo crece cuando la compartes. Mañana seguiremos construyendo nuestro legado de amor, una familia a la vez». Cerró el diario y subió a revisar a sus hijos una última vez. Primero a Diego Jr., quien dormía pacíficamente con sus brazos extendidos como si estuviera abrazando al mundo. Luego a Sofía, quien incluso dormida tenía una sonrisa que hablaba de sueños llenos de posibilidades infinitas. Al final, se acostó junto a Alejandra, quien murmuró dormida, «Te amo, Diego. Yo también te amo», susurró de vuelta. «A ti, a nuestros hijos, a nuestra vida perfecta e imperfecta». Y mientras se quedaba dormido, Diego sonrió sabiendo que había encontrado lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Un hogar lleno de amor, una familia que había elegido elegirlo, y un propósito que duraría mucho más allá de su propia vida.
El amor verdadero, se dio cuenta, era el único legado que realmente importaba.